¿Está listo? La escritura dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esta mañana vamos a compartir, o voy a compartir este mensaje llamado Y vimos su gloria. Sé que posiblemente algunos, a razón del aniversario, estaban esperando algún invitado, pero hemos decidido que por razones de apertura quería yo personalmente al menos estar con ustedes en este día, y coincidió con el aniversario, así que prácticamente dejé esto en pausa un momento. Después traeremos tal vez algún predicador invitado, si es que no se ha aburrido de mí. Y en esencia es esto, ¿no? Poder disfrutar nosotros, estar en casa. Este es 10 para nosotros. Es un día de celebración y esa es la razón. Así que lo importante es que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aquí está el Espíritu de Dios y no solamente hay libertad, sino aquí habita su gloria. Amén. Así que bien, en razón a ello estoy predicando en esta ocasión especial y precisamente hoy me quiero enfocar en este tema del asunto de la gloria de Dios. Juan dice, y vimos su gloria. Lo mencioné creo hace algunos domingos atrás. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en alguna ocasión, cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y tal vez de manera automática respondemos, sí, yo quiero ver la gloria de Dios. Pero la pregunta es, si es que aún no hemos visto su gloria, o bien estamos viendo su gloria, o bien veremos su gloria. ¿Para quién son cada una de estas estos tres conceptos que he comentado? Y creo que lo primero que tendríamos que entender es que la gloria de Dios se manifiesta o se ha manifestado en el pasado, pero también se manifiesta en el presente. Y hemos de decir que la gloria de Dios está entre nosotros y está en nosotros. Y aquí voy a partir para que vayamos entendiendo un poco acerca de ello. Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se había manifestado a través del fuego sobre la casa que fue edificada para adorarle. Segundo libro de Crónicas, en esta introducción lo voy a llevar a dos citas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Para los que estuvieron esta mañana a tiempo, han de ver que pudimos dar lectura a estos versículos. La escritura dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió. ¿Sí está conmigo? ¿Descendió? ¿Qué descendió? Fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vinieron todos los hijos de Israel, todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa,
se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es decir, una vez que se construye el templo y Salomón está listo para dar apertura, lo primero que sucede en aquel lugar, como la gloria de Dios no estaba, digamos, de alguna manera permanente en relación al Espíritu Santo, porque aún no se había de manifestar sino hasta el Pentecostés, una vez que viene Cristo. En aquel momento podían ver la presencia del Señor por medio de la nube que los protegía durante el día y una columna de fuego que los alumbraba durante la noche. Y esa era la manera de saber que la presencia de Dios estaba con ellos. Partieron, pero una vez que partieron a la tierra prometida, eso cesó. Así que se levantó el templo para adorar a Dios y lo primero que sucede es que en ese momento desciende fuego del cielo para que ellos pudieran saber que el Señor estaba con ellos. El primer acto que se realiza es el fuego descender sobre aquel lugar y dice la escritura que los sacerdotes no podían entrar a causa de la gloria, a causa de la presencia de Dios. Tan fuerte era la presencia de Dios que ellos no podían estar en aquel lugar. Y esa fue la manera que podemos ver la gloria de Dios en este momento. Hay una segunda porción en la escritura que nos dice también acerca de la gloria de Dios en el libro de Éxodo capítulo 40. Algunos años antes, Éxodo capítulo 40. Versículo 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. En el libro de Crónicas teníamos templo. En el tiempo de Moisés tenemos tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué es lo que cubría el tabernáculo? Una nube. En tiempo de Salomón, el fuego desciende. En tiempo de Moisés, una nube es quien cubre aquel lugar. Dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo. Vea la comparativa o la relación más bien de los dos momentos en que vemos la gloria de Dios. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuán impresionante era la gloria de Dios. Y cuando el Señor lo llena todo, no hay nada que pueda parar esto. Es por eso que hemos dicho, la gloria de Dios está en este lugar. No hay nada, podrá venir quien quiera, pero no hay nada que pueda parar esta obra. Porque la gloria de Dios está en este lugar, la gloria de Dios está entre nosotros. Y bien, regresando nuevamente al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Una vez que la presencia de Dios, la gloria de Dios se asienta sobre aquel lugar, vamos al versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. La escritura dice, entonces hizo Salomón fiesta 7 días. 7 días. Y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días.
Realmente es que no necesariamente tenga una relación con lo que hoy estamos celebrando, pero es una buena referencia porque hoy estamos celebrando el número 7, el número 7. Y realmente tendremos que tener cuidado con el uso de los números porque si bien los números tienen un significado en la Biblia, el asunto del tener cuidado con respecto al significado, pudiéramos caer en el error de utilizar la numerología que utilizan los esotéricos. Amén. En ese asunto es donde tengo que hacer hincapié, cuidado con los asuntos de la numerología, perdón. Entonces, bien, tomamos este dato porque es referencia del pasaje que hoy estamos viendo. Sin embargo, bien, no hemos de decir que coincide precisamente con la celebración, con nuestra celebración el día de hoy. Número 7, hizo celebración por 7 días. ¿Y para qué se hacía celebración por 7 días? Esta es la pregunta. En aquellos días Dios había instituido varias fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, etc. 7 fiestas instituidas por Dios para su pueblo. En donde vamos a hacer referencia es específicamente en la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se celebraba por 7 días. Y en relación a qué se celebraba esta fiesta, bien, pues esta fiesta era para recordar provisión y estancia en el desierto. Fiesta de los tabernáculos era para recordar la provisión de Dios y la estancia en el desierto del pueblo de Israel durante su camino a la tierra prometida. Así que esa fiesta quedó instituida por todos los años. Así que veíamos que cada año había un peregrinaje del pueblo de Israel rumbo a la ciudad de Jerusalén, hacia el lugar en donde estaba construido el templo. Y lo que hacía el pueblo de Israel es que a las afueras de la ciudad comenzaban a levantar tiendas. Las levantabas y ahí se quedaban para hacer fiesta. ¿Durante cuántos días? 7 días, 7 días para hacerle fiesta al Señor y para recordar de dónde el Señor los había sacado, su paso por el desierto, que esta es la relevancia de la fiesta, su paso por el desierto, su estancia, pero también la provisión de Dios en medio del desierto. ¿Qué fue lo que hizo Dios en medio del desierto? Proveyó agua, proveyó comida, le dio, digamos, techo, estoy hablando simbólicamente en relación a la nube, les dio calor en la noche, les dio luz y calor en la noche. No permitió, dice la escritura, que su calzado se desgastara. Imagínese 40 años con el mismo calzado. ¿Cuánto dura usted con el mismo calzado? ¿Cuánto tiempo? Puede ser muy variable. Hay unos que son, como decimos, sacalumbre, ¿verdad? Y que se echan sus zapatos en menos de un año, ya se los están acabando. Y pues hay otros que nos pueden durar un poquitito más, ¿verdad? Y ya ahí como que, ya cuando nos empieza a calar el zapato y demás, entonces ya vamos viendo opciones. Pero entonces, en relación a esto, imagínese usted, 40 años, y no estaba ahí la zapatería Canadá, no estaba ahí. Nada más se rieron los viejitos, ¿verdad? Como yo, los que entendieron. 3 hermanos. Dijo, están los 3 hermanos, sí son hermanos, pero no tienen tienda. Y no había dónde comprar zapatos. Así que el milagro que Dios hizo fue que ni sus vestidos ni su calzado envejecieran. Una cosa maravillosa la cual el Señor hizo. Así que el énfasis, hermanos, es hacer fiesta durante los 7 días para celebrar el tabernáculo. Ahora bien, ojo aquí, porque toda esta introducción nos va a llevar a algo importante
dentro de la escritura que leímos al inicio. Regresamos, por favor, al libro de Juan. Siempre trato de darle un panorama muy amplio para que usted tenga el contexto correcto de la escritura. Regresamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, en donde la escritura nos dice: y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. En relación a esto podemos entender o hemos de entender que Dios manifestó su gloria enviando a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él nuestros pecados fueran perdonados y por medio de su sacrificio. Así que la misión que Él cumplió fue una gran misión. Esto lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, a lo cual le voy a pedir que me acompañe, por favor. Mantenga su Biblia abierta o con un separador, por favor, en el libro de Juan para que podamos regresar rápidamente. Mientras tanto, vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. La palabra dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿se acuerda lo que le comenté el domingo pasado en relación a las preguntas? ¿Se acuerda? ¿Qué pregunta podemos sacar de aquí? Y aquí ya me respondieron rápido. Regresamos a la lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuál es ese sentir? ¿Cuál es el sentir? Bien, sigamos leyendo. El cual, siendo en forma de Dios, dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Esa es la gloria de Dios manifestada por medio de Cristo Jesús, estando en la condición de hombre. ¿Qué dice la Escritura? Se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues bien, entonces una vez que hemos reflexionado acerca de este pasaje, podremos entender cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es que hemos de decir que la gloria de Dios se manifiesta a través de la humillación de Cristo. Y esto nos trae una gran lección. Y esta lección nos dice que debemos ser humildes, así como Cristo fue humilde. Humillarse hasta lo sumo. En contraparte de la humillación encontramos la exaltación, el ego, entre otras tantas cosas. ¿Qué fue lo que hizo que el enemigo fuera arrojado hacia la tierra? Su orgullo. Lo único que él necesitaba, solamente necesitaba humillarse delante de Dios.
Pero a razón de no hacerlo, provocó que él tuviera que salir de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, para de una manera, si no iba a humillarse por sí solo, iba a ser humillado por Dios. Así que, qué mejor que nos humillemos voluntariamente delante del Señor. Insisto, esta es la contraparte al ego, al orgullo, a la exaltación. Y dice la Escritura, siendo en forma de siervo, siervo, hemos sido llamados a servir. Y todos, absolutamente todos, debemos de tener un corazón dispuesto para servir. Una vez más, gracias. Gracias a los hermanos que de alguna manera un granito de arena han puesto en este lugar. Y creo que ahí debe estar puesto nuestro corazón, en el servicio. Porque si bien hemos de entender que la Escritura dice que aquel que se exalta será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado, será levantado. Así que en nuestro corazón tiene que haber humildad. El salmista decía lo siguiente, libro de los Salmos, capítulo 51, Salmos capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. El asunto es el siguiente, hermanos, que para llegar al proceso de entender esta realidad, David tuvo que pasar por algunas situaciones que le llevaron a ser humillado o a humillarse. Y precisamente vemos en este salmo palabras de arrepentimiento por las acciones que él había cometido justo antes de llegar hasta este momento. Un conflicto importante que él tenía en la familia, pero también un conflicto importante que tenía él personalmente en el corazón. Y en este asunto específico nos encontramos con un David que, aunque bien fue llamado conforme al corazón de Dios, fue un ser humano como todos nosotros. Y aunque bien, tal vez he de decir, eso no le daba el derecho de poder hacer lo que hizo, cometió un pecado muy grave delante del Señor. Y esta historia, nada más para recordarla un poco, es acerca de lo que sucedió con aquella mujer llamada Betsabé, en donde en un tiempo de ocio, el rey estaba en las afueras de su palacio y muy cerca de allí, una mujer bañándose. Tengo que preguntar, ¿qué hacía David ahí? Decimos acá en el norte, tirando barra. Estaba de ocioso. Segunda pregunta, ¿qué hacía aquella mujer bañándose afuera? Dijo alguien por ahí, el diablo es puerco. ¿Sí o no? Y si usted tiene una debilidad, el diablo va a hacer todo lo posible para que usted caiga. Todo lo posible.
Y bien dijo, está sola, está guapa, mándenme a traer a aquella mujer. Cuando la mandan llamar, hey, rey, esta mujer tiene dueño. ¿Quién es el esposo de esta mujer? Se llama Urías. ¿Dónde está Urías? Mi rey, lo tienes en la batalla, lo tienes en la guerra. Se acostumbraba que los reyes en el tiempo de batalla estuvieran ¿dónde? En la guerra. Pero este hombre estaba de ocioso. Cuando usted no está en la guerra, cuando usted se descuida, es muy fácil que el enemigo ponga tentación para que usted caiga. Es por eso que tenemos que mantenernos en oración y en lectura de la palabra para hacernos fuertes en el Señor. Aún y con todo eso la manda a llamar, se acuesta con ella. Una vez que sucede lo que tenía que suceder, a consecuencia de ello vino un bebé. Cuando él se da cuenta, dice, manda a llamar al esposo de Urías, tráelo para que se acueste con su mujer. Y en esa relación, a través tal vez de un engaño, puedan hacer creer que ese bebé era de Urías y no de David. Pero aquel hombre fiel a sus principios, sabiendo que él debía estar en la batalla, no regresó a su casa, sino se quedó a las afueras del palacio. Fiel en sus convicciones. Fiel en sus convicciones. ¿Ahora qué hago?, dijo David. ¿Quién pondrá a defenderme? Ahora que está de moda, ¿va? Entonces se le ocurrió la maravillosa idea de mandar a este soldado al frente de la batalla. ¿Qué ocurriría más adelante? Era inevitable pensar que este hombre lo iban a matar. Así que no solamente fue un adúltero, sino también se convirtió en un homicida, un asesino. ¿Cómo? ¿David? Sí, ese David. Ahora, usted no ponga de excusa eso, ¿verdad? No, pues es que si David no hizo, no, señor. Todo esto es una muestra, es un ejemplo para que nosotros no actuemos como ellos y que nosotros seamos sabios y que todo esto nos sirva como un aprendizaje y que tomemos ejemplos de aquel hombre Urías que fue muy diligente en la batalla y que aún estando en la condición de batalla obedeció las órdenes de su sargento para irse al frente de la batalla aún sabiendo que él moriría. Pero aún se mantuvo firme en sus convicciones. Y debemos de decir, hemos de dar la vida por Cristo Jesús. Firmes en nuestras convicciones. Y es que posiblemente, mire, hemos claudicado, hemos caído. Pero hoy Dios nos está llamando para que nos levantemos. Para que nos levantemos y nos mantengamos rectos delante de Dios. Que mantengamos nuestras convicciones firmes delante de Él. Después de todo esto, para ir cerrando este tema específico, tratando tal vez de ocultar las cosas, llega uno de los profetas para contarle una historia. Y no lo voy a hacer tan largo, pero finalmente el profeta está muy interesante. Vaya a la historia cuando tenga tiempo, pero léala detenidamente para que pueda entenderla. Historia de David con Betsabé. Llega el profeta y finalmente le dice: David, has cometido un gran pecado delante de Dios. El hombre que ha fallado eres tú. Y no fue sino hasta ese momento que le fue señalado. Y yo digo, ¿por qué tendremos que llegar hasta el momento de ser señalados para tomar reacción de las cosas?
Hasta el momento que fue señalado, entonces él prácticamente despierta de aquel estado de tal vez espiritual de muerte que lo rodeaba. Y entonces abre sus ojos y comienza a reflexionar y empieza a escribir este salmo y le dice: Señor mío, ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Contra ti, Señor, yo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces en esa reflexión le pide al Señor: límpiame, purifícame. Ya mis huesos se estaban consumiendo a razón del pecado que él cargaba. Y de toda esta historia entonces se desprende precisamente el versículo que acabamos de leer. Todo esto tuvo que suceder para que él fuera llevado a la humillación delante de Dios. Por eso le digo, ¿quiere esperar a que Dios lo humille o prefiere humillarse por sí solo? ¿Usted qué prefiere? Preferimos humillarnos por sí mismos. Y ese es el ejemplo que Cristo nos puso, tomando forma de siervo, y se humilló a sí mismo. Nuevamente, el libro de Juan, capítulo 1. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que justamente con esto entendemos la deidad de Cristo, afirmamos la deidad de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, y más adelante en el mismo libro, Dios Espíritu Santo, manifestándose en el bautismo de Cristo Jesús. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó está relacionada con la palabra tabernáculo. Aquí la relación de toda la parte introductoria. Habitó entre nosotros. Esta palabra, insisto, está relacionada con la palabra tabernáculo. En el tabernáculo habitaba la presencia de Dios. Ahí estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y todo eso fue un simbolismo para llevarnos directamente a Cristo Jesús. Y en esa referencia la Escritura nos dice: y habitó entre nosotros. Y enseguida la Escritura nos dice: y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Hemos llegado hasta este momento para tener la certeza de que la gloria de Dios es Cristo Jesús. Esa es la gloria de Dios. Ellos estuvieron presentes. Ellos vieron la gloria de Dios manifestada a través del verbo hecho carne, llamado el Cristo. Esto nos lleva a la conclusión, todavía no hemos terminado, pero esto nos lleva a la conclusión de que cuando hemos escuchado otra vez esta frase, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y que automáticamente contestamos, es que posiblemente no entendimos que la gloria de Dios está entre nosotros. La gloria de Dios está en nosotros. No tenemos que esperar un momento para ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios habita en nosotros. Y vimos su gloria, dijo Juan. Hoy ya no es posible verla, pero hoy sabemos que está en nosotros, porque Él es el tabernáculo. Ahora nosotros somos templo. ¿Y dónde habita la presencia de Dios? En el templo. Es ahí donde habita su gloria. Y es aquí donde tendremos que hacer conciencia de lo que portamos.
¿Que acaso no? Incluso hasta hemos cantado, somos portadores de su gloria. Portadores de su gloria. Esto quiere decir que somos portadores ¿de quién? De Cristo. Si usted es portador de Cristo, hable como Cristo. Piense como Cristo. Camine como Cristo. Y a veces digo yo, hasta huela como Cristo. Huela como Cristo. ¿Qué es esto? ¿Qué es que no se podrá percibir un aroma diferente para aquel que tiene a Cristo y aquel que no lo tiene? Tal vez no todos lo han experimentado. Pero cuando hay personas que en donde no habita la presencia de Cristo, sino habita solamente oscuridad, hasta el aroma es diferente. Por otra parte, hay momentos donde algunas personas se han acercado y tal vez sin hacer, sin resaltar algún aroma específico de perfume, personas han llegado a comentar: ¿a qué hueles? Es que hueles diferente. Percibo un aroma diferente. No es tu perfume, huelo diferente. Espero que algún día lo pueda experimentar. Eso quiere decir que usted está irradiando la gloria de Dios sobre su vida, la presencia de Dios sobre su vida. Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa gloria está ligada directamente con la venida o el descenso del Espíritu sobre Cristo. Juan capítulo 1, versículo 32. Juan capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Cómo? Es un simbolismo, pero él lo que estaba viendo era el Espíritu de Dios. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Él tiene que permanecer en el tabernáculo, en este templo, y permaneció en él. Y esta es la relación que encontramos con la palabra habitar, tabernáculo, permanecer. Y es que el Espíritu Santo no es un juego, no es algo como que un día le permito que esté y otro día le permito que no esté. Para empezar, ninguno de nosotros tenemos derecho para permitir que el Espíritu Santo, todo es por medio de la fe y la gracia que viene de parte de Dios. Él tiene el poder y el derecho. Por su gracia nosotros adquirimos la fe y por la fe nosotros recibimos a su Espíritu, porque no existe otra manera. Así que tome conciencia que el Espíritu Santo no es para estar jugando. Un día sí soy, otro día no soy. Porque el Espíritu también representa la gloria de Dios, representa la gloria de Cristo. Y sea muy consciente de ello. Versículo 33. Dice Juan: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo era el que habría de manifestarse en el Pentecostés.
El Señor le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar con ustedes al Consolador, a su ayudador. La palabra paracletos en el griego significa esto: ayudador, consolador, el que va a un lado de alguien. Es decir, el Espíritu Santo camina con nosotros. No es que, espérame aquí, Espíritu Santo, porque aquí no puedes entrar. El Espíritu Santo camina con nosotros. Y es por eso que hacemos mucho énfasis en el asunto de la santidad y de guardarse delante de Dios. Juan hablaba con respecto a Cristo, decía: yo no le conocía, pero cuando vi el Espíritu de Dios, ahora puedo saber, ahora puedo conocerle. Y es que cuando nosotros recibimos su Espíritu por medio de la fe, por medio de esa gracia, automáticamente nosotros podemos conocer a Jesús. Hay unos que dicen: quiero conocer a Jesús. Estás perdido, hermano. Estás perdido. Porque si conoces la palabra y si conoces la escritura, aquí es donde vamos a conocer a Jesús. No hay otra manera de conocer a Jesús si no es por medio de su palabra. Aquí es donde debemos conocer a Jesús. ¿Quién debe conocer a Jesús? Los que están perdidos, los que están en el mundo. Ellos necesitan conocer a Jesús. Ellos necesitan saber de Jesús. Versículo 16, capítulo 1. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos. ¿Quiénes somos todos? ¿Quiénes somos todos? Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia de Cristo, o la iglesia como cuerpo de Cristo, es la plenitud que lo llena todo y en todo. Hemos hablado últimamente acerca de la plenitud de Cristo sobre nuestras vidas. Y hemos hecho tanto énfasis en entender lo que cantamos. Y si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso se llama plenitud. Eso se llama plenitud. El mensaje pasado estuvo poderoso. Bueno, yo creo que todos los mensajes, pero siempre hay mensajes que en algunos momentos se resaltan mucho más que otros. Y hablamos un poquito acerca de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habitase Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sepáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos y de esa manera podamos entender cuán profundo es el amor de Dios para con nosotros. ¿Se puede contener? El amor de Dios no se puede contener. No hay nada que pueda contener, el amor de Dios. Y haciendo referencia a esa presencia que habita en nosotros, el salmista decía lo siguiente, capítulo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para mañana. No, ¿verdad? Ni para pasado mañana, para todos los días. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicia a tu diestra. Y esto quiere decir hasta la eternidad. Hasta la eternidad, porque un día le veremos. Para que habite Cristo. Concluimos con lo siguiente. La gloria de Dios había sido manifestada, recordemos, en el Antiguo Testamento sobre la casa y sobre el tabernáculo. Ahora hemos de decir que en esencia la casa es su tabernáculo, donde por medio del Espíritu Santo es manifestada. Y ahora se manifiesta en este templo, en nuestras vidas. Y con ello hemos de decir que Cristo es la gloria de Dios. Cristo es la gloria de Dios. Por tanto, hemos de decir también, si no literalmente, y vimos su gloria. Por lo cual puedo preguntar esta mañana, ¿cuántos han visto la gloria de Dios sobre sus vidas? Y hemos de decir, todos hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en los templos, en cualquier lugar donde nosotros estemos, porque nosotros somos el reflejo de la gloria de Dios. ¿Se acuerda de la predicación de los espejos? ¿Cuántos lo traen ahí en su bolsillo? Les dije que lo cargaran para que no se le olvidara. Ahí está la gloria de Dios. Allá atrás también, ahí está la gloria de Dios. Digo, no es que el espejo traiga la gloria de Dios, ¿verdad? Termino con lo siguiente. Hechos capítulo 5. Porque esta mañana usted va a salir empapado. Nadie lo creyó. Esta mañana usted va a salir empapado. Empapado de la gloria de Dios. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas
señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y es que dice el canto, no era la sombra de Pedro, era el poder de Dios sobre la vida de Pedro. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Una vez que se manifiesta la gloria de Dios, el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, el fuego sobre aquel lugar, los discípulos comenzaron a caminar en las señales y en los milagros por medio del poder del Espíritu Santo. Y es momento que esta iglesia se levante para seguir caminando en los prodigios, señales y maravillas. Es momento. Hay grupos que están trabajando. El día de ayer un grupo salió a los hospitales y pusieron manos, oraron, presentaron el mensaje de salvación. Y estoy seguro que Cristo tocó a más de uno ahí, en aquel lugar. Hace algunos 3, 4 días atrás. Y con esto yo quiero que usted se levante en fe para saber que somos portadores de la gloria de Dios. Y que esta iglesia se va a levantar en señales, prodigios y maravillas. ¿Lo puede creer? Y que todos, no dude de sí mismo, todos podemos andar en milagros, señales y maravillas. Uno de nuestros congregantes me pidió oración hace un par de meses atrás, a razón de una situación que estaba sucediendo con uno de sus hermanos, el cual fue detectado con cáncer. Comenzaron a vivir una etapa muy complicada, porque juntamente con ello se le vinieron otras complicaciones en su cabeza, en sus ojos, en la situación motriz y demás. Y la verdad es que esto prácticamente obligó a uno de nuestros congregantes, no está en este momento, pero él en su momento va a testificar de ello, lo obligó a buscar más y más de Dios. La necesidad provoca. Espero que seamos provocados antes de que llegue una necesidad. Entonces viene a mí, comenzamos a orar y declarar sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Y fue un proceso de prácticamente 2 meses. En este proceso comienza a incrementar de alguna manera su fe. Comienza a compartir el evangelio a sus hermanos, porque él es el único cristiano en su familia. Ellos entendieron que hay poder cuando nosotros le oramos a un Dios que es el Dios creador de todas las cosas. Ellos se acercaron a él para que de alguna manera
pudiera hacer oración. Y esta necesidad lo activó. Y de alguna manera comenzó a interceder y a seguir intercediendo. Y aunque la respuesta era negativa, porque el panorama estaba complicadísimo, hace 3 días nos testifica y nos dice: tengo que decirles algo. El día de ayer fuimos con el médico y dentro del estudio el doctor parecía tan tranquilo que no encontrábamos explicación alguna por el hecho de saber todo el proceso que habíamos llevado en estos 2 meses. Pero al momento que él estaba viendo los resultados, el doctor nos dice: las células que tenían cáncer desaparecieron. Ya no hay cáncer en él. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa necesidad provocó que su fe se incrementara y que de alguna manera la salvación, porque yo así lo vi, así lo platiqué con él cuando nos estaba compartiendo el testimonio. Yo así lo puedo percibir en el espíritu, que cuando él estaba compartiendo lo que su hermano estaba hablando, yo puedo percibir que en ese momento el Espíritu Santo hizo una obra en ese señor. Porque la fe se activa y no hay manera de activarse si no puedes creer. Pero al que cree, dice la palabra, todo le es posible. Si esto sucedió con él, también puede suceder con todos nosotros. No tenga miedo de orar. Tal vez usted tenga miedo en el sentido de decir: es que no tengo palabras. Hermanos, es que no hay un formato establecido para ello. No hay formatos establecidos. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo. ¿Tenemos a Cristo? Es suficiente. La Escritura dice: y pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos lo creen? Así que creo que hoy usted se vaya activado. Quiero que hoy usted se vaya con esta fe, se vaya firme, creyendo que todos, esta comunidad, esta iglesia puede caminar en señales, en milagros, en maravillas delante de Dios, así como lo hicieron los apóstoles. Porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y será siendo por los siglos de los siglos. No tenga miedo. El día hace 2 semanas oramos por una pequeña, ¿verdad, hermana Elizabeth? Aparecieron ronchas de manera sin pensarlo. Oramos hace 2 semanas. El lunes tenían diagnóstico. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se llama la enfermedad? Púrpura. ¿Alguien sabe? Investíguela. Le dice el médico: si no me dices lo que tenía, no hubiera sabido que tenía esto. ¿Quién lo pudo hacer? ¿Quién lo hizo? Chiste local. ¿Quién lo pudo hacer? Cristo Jesús. Pero tenemos fe. Iba a decir para atrás, pero no hay nada atrás. Y vimos su gloria. ¿Cuántos quieren salir empapados esta mañana de la gloria de Dios? Pónganse de pie.